yo le voy a hacer el truco. Artista, tú artista, en tu casa, conviértete en el mejor en lo que tú haces. Conviértete en el mejor y que tu vecino lo vea, que tu tío lo vea, que tu primo lo vea. Y cuando él te escuche y vea que en ti hay algo, tú nada más le dices, oye, conviértete en mi fotógrafo. Sí. Él no lo va a dudar porque él sabe que tú tienes algo y que tú vas a llegar lejos. Entonces, ¿qué él va a hacer? Él va a ser parte de tu equipo de trabajo gratis. Óyeme, todo eso es chino. Ey, no, invirtió No, todo su no, cuarto. Ey, todo eso es chino. Ey, No. mira, eso, no diga chino porque todo eso llegó donde mismo No, lo pero de él. pero yo conozco eso. Eso yo lo conozco. Eso está duro. Esa marca, todo lo que tú tienes aquí, papá, tú estás hablando con... Óyeme, no compone música que tú estás hablando, ¿no? Mira, Chino, todo lo que tiene. tiene. Si habría que firmar un artista, es una pregunta general. Si quieres responderla, la En responda. general. Si quieres responderla, responda, pero si no quieres, no la responda. Yo lo firmaría todo. Dámelo de primero. Yo lo firmaría todo. Yo más fácil te diría a ti a quién yo no firmaría. ¿A quién te no firmaste? Yo no ¿Te firmaría. atreverías? Yo no firmaría de... Antes de todo, recuerden que estamos en Flow City Radio, estamos en vivo, Flow City Radio. Siempre ponemos a la hora para que haga la entrada, porque usted sabe que él es el profesional y nosotros somos los amateurs y vamos a hacerlo fácil. Hoy tenemos nada más y nada menos que a DJ, mi acompañante, y a Big Ráfaga Rafael. Güey, de Amberes. Gracias. No, Muchas no hay que gracias por la especificar invitación. Amberes, hay que especificar De Amberes. movimiento. No, pero de Amberes porque no está visitando de Amberes. Del movimiento. Del movimiento. El movimiento. Del Es más, del movimiento de Europa. Ok, completo. del movimiento de Europa. Vamos a dejarlo ahí, hasta ahí. Entonces. Pero gracias, muchísimas gracias por la invitación. Sí. Ok. Háblame un poquito, manito. Rafael, mejor conocido como Big Ráfaga, Sin Fin Music. La compañía. La compañía. compañía. Habla un poquito de ti, manito. Cuéntame qué tal, cómo te sientes, cómo estás viendo un poco lo que está pasando con la música. Yo realmente me siento muy bien. Me siento contento de esta invitación, de estar aquí con ustedes, compartiendo con dos personas que son pilares del movimiento realmente. Gracias, Sobre gracias. todo Lora. Tú prácticamente eres un nuevo talento en lo que es la comunicación, pero tu desarrollo ya te hace ser un pilar. Muchas por lo que estás gracias. haciendo y porque veo una constancia en ti que no sé, no veo que tiene fin. Yo creo que una cosa que va a estar sin fin. Es una Sí. constancia sin fin. Sí, veo algo ahí. Entonces, por ahí ya te digo que realmente el nombre de mi compañía se basa en esa mentalidad que yo tengo. Que yo empiezo un proyecto y yo no le veo fin. Los proyectos míos son para que vivan después que yo me muera. Bien. Ok, Sin tú fin. no... Esa es mi mentalidad. Vale. Y yo quisiera, más que nada, porque vamos a entrar un poquito más en materia, yo para hacerle un poquito de introducción, quién es él, para que no la tenga que hacer él. Él es una de las primeras personas que ha creído en este movimiento que estamos trabajando aquí en Bélica. Se le puede decir manejador, inversionista, dueño del label, organizador de fiestas. Empresario también. Empresario, porque no, tuvo- pero tuvo su negocio. todo lo que estoy diciendo, automáticamente tú dices constituye la empresario, empresa, ¿sabes? se cierra. Porque empresario hace todo eso, ¿me entiendes? Yo Ya, quería ya, argumentar un poquito en lo que También tú es verdad, haces. también es Sí. Porque tú para mí realmente eres una de las personas que realmente ha creído en esto desde el principio. ¿Cómo te sientes tú mirando cómo vamos? Yo me siento súper orgulloso. Yo me siento súper orgulloso, por ejemplo, porque yo veo el desarrollo de los nuevos talentos que empezaron, por ejemplo, hace 2 o 3 años y veo que se le ha hecho a ellos muchísimo más fácil lograr de lo que empezaron hace 10 años, porque es como que alguien vino con un colín y chapeó el bosque y de eso que chapearon el bosque yo formé parte. Yo me siento súper orgulloso de lo que hoy está pasando. ¿Qué te puedo decir? Yo veo mucho potencial en los artistas de hoy. Muchísimo potencial y yo me siento muy orgulloso. Sí, y realmente yo me sorprendo porque están saliendo muchos artistas nuevos, manito, muchos, tú no te imaginas, porque hay muchos artistas que tú estás mirando, pero hay muchos artistas que me escriben a mí, que me dicen, Flo, pues voy a sacar una canción para que me postee y eso, y a mí me tiene súper sorprendido de ver que hay gente que están cantando hasta salsa, manito, aquí. Sí. Y realmente los que están cantando salsa y bachata o merengue son los que están facturando. Sí, Sí, porque esos esos son los que son están- los que tienen show. Sí. Sí, volvemos a lo mismo por el asunto de que son músicas muy, muy comerciales y asequibles al público, no solamente al público
dominicano o latino en general, sino también al europeo que ya conoce lo que es el merengue, la bachata y la salsa Sí, no, hace mucho vamos a tiempo. entrar ahí, vamos para allá. Rafael, ¿qué te hizo a ti creer o qué fue lo que tú viste en los artistas tuyos? Porque antes de crear en el movimiento, tú creíste en ellos. ¿Qué fue lo que te hizo a ti, se puede decir, poner toda tu confianza y todo tu tiempo en ellos? Bueno, entonces nos vamos a ir Desde el principio. Desde el principio, nos vamos para RD entonces, realmente. Porque ese fue el primer contrato que yo firmé, el primer artista que yo firmé, se llama New Way, que todavía forma parte de Sinfín Music. Uh-huh. Y yo empezó... ¿Y por qué no veo como...? Ellos son cristianos. Ah, ok. Pero si tú entras a mi perfil, tú lo vas a ver de una vez, que ahí aparecen lo que yo tengo filmado. O sea, está New Way, Lil Ellen, Vikingo Dorado, DJ Rico y New Worship. Eso fue lo último que firmé el año pasado. Uh-huh. Y ya son mundiales, son cristianos y ya viven de la música. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué te iba a decir? Que cómo empezó. ¿Cómo empezó? Sí, discúlpame, perdí el hilo ahí. Todo empezó porque New Way son primos míos. Ok. Y yo siempre fui una persona desde chiquito que pensaba en generar ingresos, ¿tú me entiendes? Yo desde los 12 años soy emprendedor y ya yo tenía cierta cantidad de dinero, pero los primos míos eran amantes a cantar. Y ellos no tenían ese apoyo ni esa aceptación directamente de un ejemplo para poder ir a un estudio, para poderle... abrirse paso en la música. Exacto. ¿Entiendes? Entonces yo tenía lo que era el capital para ellos poder grabar. Uh-huh. Y en ese entonces solo era hablado de boca. Pero uno de los primos míos, que se llama Pedro, principal cantante de New Way, tiene una cosa que es muy maduro y muy serio. Okay. Y él me dijo, si tú me estás dando dinero, quiere decir que tú eres mi inversionista. Y yo decía, bueno, está bien, hay que firmar un contrato. Bueno, está bien, hay que abrir una compañía. Bueno, está bien. Y así pasó. Yo hice mi compañía, me convertí en inversionista y el primero que firmé fue a New Way. Y así empezó. Ya yo tenía entonces esa mentalidad. Entonces ya yo vine a Europa, conocí a Lil Ellen, pero ya yo tenía esa semilla sembrada en mi corazón de ayudar al nuevo talento. Ya tú tenías por lo menos, ya tú tenías esa convicción de que ya tú tenías por lo menos la zapata, como se le puede decir. O sea, de que el nuevo talento necesitan ese apoyo. Exacto. Y realmente yo también era como un aficionado de crear música. Yo escribía y esa cosa. Pero yo también era como cristiano. ¿Quisiste saltita? Claro. Yo soy artista de lo que hago. Yo soy un artista inversionista porque lo hago bien. No vuelta, señor, artista inversionista. Yo soy un artista. Como yo digo, a mí me gusta la música. Yo soy duro rapeando, yo soy duro freestyleando, pero yo entendía que cada quien tiene que tomar su posición. Igual que yo. Y mi posición, ¿qué tú eres, Lora? DJ. Yo no me saque de ahí. Te la doy. Un DJ puede ser un artista. Sí, no, pero un DJ es un artista. Es un artista, claro. Porque bueno, si sabe hacer su trabajo, no es un pone música. Exacto. Porque esa es mi crítica contra ustedes de los pone música. Se divide. Tú te salvas porque eres de uno y a veces cuando pone la música que está... Pero hay un saco de pone música aquí en el movimiento, ¿eh? Mira, ese tema lo podemos desarrollar. Seguimos un postillo solo aparte. Para explicarte eso. Vamos a hacer un podcast tú y yo después, hablando de eso. Yo creo que metamos otro DJ. Otro DJ. Aquí tú quieras. Pero tiene que ser un DJ viejo también. Porque, por ejemplo, Caliente, ok, pero él quizás no tiene... No, Asunce. Sí, se puede. Claro, todos son míos. Okay. Todos los DJs son míos. Okay. Todos los DJs son míos. ¿Y en qué fecha tú llegaste aquí? 2010. O sea, quiere decir que desde tú dijiste que tú conociste a Lil Ellen desde que llegaste. Sí. ¿Tú eres su inversionista desde el 2010? No. Yo soy oficialmente inversionista de Lil Ellen desde el 2018. 2018. Sí, ¿Y qué tú estás viendo que tienen los artistas hoy en día que no tenían en el 2018? La oportunidad de grabar.
de grabar, de un ejemplo, de grabar una canción, ponerla y que lo inviten a un evento. Ese es como el mayor paso que hay ahora mismo, que se está, o sea, eventos que están trayendo, por ejemplo, artistas de sobrenombre, lo están mezclando con los artistas de ahora. Yo recuerdo que lo primero que hicimos eso fue Molière L. y yo, que por cierto yo fui su segunda voz, porque no apareció el hombre que yo le había pagado. El que estaba pactado para eso no llegó. Entonces, para que ustedes vean. La persona... No, pues yo fui el doble voz de Galeano también, la primer show también. Así. Ya, por ejemplo. Entonces, eso fue abriéndole a Toxicrow. Yo recuerdo que a Toxicrow yo le dije, Toxicrow, tú y yo vamos a hacer negocio pronto. Te lo voy a repetir de nuevo, ¿viste? Vamos a hacer negocio pronto. ¿Oíste? Entonces, eso fue una experiencia para mí inolvidable. Como yo me sabía la canción de memoria, porque yo realmente soy fanático de verdad de los artistas. De todos ustedes yo soy fanático. Yo me la gozo, me la vivo las canciones de ustedes. Yo voy a un evento de ustedes, yo lo grabo como un fanático más. Y yo soy así. Y esa es la realidad de la vida. Y eso no es de que cotorra, no. Yo creo de verdad en ustedes. Y yo creo que ustedes lo van a lograr si tienen constancia. Y disciplina. Y disciplina. Madurez, hay que madurar. Eso llega con el tiempo. Con el tiempo y con la experiencia que ellos tengan. Pero... se me fue el hilo. No importa, pero tiene 5 artistas, me dijiste, 5 o 6. 5 artistas. 5. ¿Cuál es la visión de Sin Fin Music? La visión de Sin Fin Music en Europa es formar un movimiento que el artista y el nuevo talento puedan vivir de la música. Sí, sencillamente. eso... Sencillamente. Yo creo que todos tenemos ese bien en común de que estamos pujando para que los muchachos vayan por esa línea y que puedan vivir de la música y expandirse aquí en Europa. Y el eslogan que estoy usando ahora es un solo movimiento. Ok, claro. Tú dices que ese es el lema, pero ¿qué se lograría para eso? Para vivir de la música. ¿Cómo? ¿Cómo? No, en base a lo que él me respondió sí. de cuál es la visión. Sí, claro. Esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, sencillo. Yo creo que los artistas, junto con los promotores y junto con los, por ejemplo, DJs, tienen que ya sentarse para ellos mismos formar parte de lo que es la organización de eventos. Por ejemplo, esto no es de que descubrir el oro o descubrir América. Es simplemente lo que hicieron el movimiento de copiar el movimiento que lo logró. Copia lo que hizo el movimiento de Estados Unidos, lo que hicieron los morenos. ¿Qué hicieron ellos? Con sus DJs se juntaron. ¿Qué hicieron? Hicieron ellos mismos la fiesta. Exactamente. Nadie quería pagar la fiesta. Nadie quería hacer fiesta de hip hop. ¿Qué hicieron ellos? Vamos a hacer nosotros la fiesta. Eso es verdad. Entonces, aquí no te quieren pagar como traen artistas de los artistas que están pegados en República Dominicana. Hazla tú mismo la fiesta. Reúnete con los muchachos, pero no pienses con el estómago como dice Flopa. Popularmente se dice. Casualmente lo dijo Falopa en nuestro chat. No piensen con el estómago, piensen con la visión, con lo que quieren lograr, piensen con el objetivo a largo plazo. Exactamente. De eso se trata. Como un ejemplo, hoy en día tú no tienes beneficio, pero si tú crees que lo vas a tener en un futuro, pues da los pasos para lograrlo. Claro, y aguantar el proceso también, no solamente vamos a hacer esto y que ya mañana vamos a cobrar, no, esto es un proceso. Yo mismo para haber logrado el nombre que tengo aquí en Bruselas, o en Bélgica, vamos a decir así, y mismo el nombre que pude lograr en Punta Cana, yo viví mi proceso de muchísimas malas noches para poder llegar a tener el nivel de DJ que tengo yo. Entre nosotros, cuando tú hablas de Punta Cana, tú crees que Punta Cana es otro país, ¿no? ¿Verdad? No, lo que pasa es que en Europa... No, escucha. Es que, por ejemplo, de la manera que se pone música, o en ese tiempo, yo estoy hablando del 2006 al 2011, de la manera como se tocaba en Punta Cana, no se tocaba en la capital. Era muy diferente. ¿Entiendes? Mira, en la capital, por ejemplo, en la capital se usa lo que usa Adonis, que se habla mucho, se manda mucha payola y eso. En Punta Cana, dime, ¿en cuántos idiomas tú ibas a dar payola? Hablando de música y payola, ¿qué le hace falta al movimiento, según tú? Unión Unión sincera, no de que vamos a hacer un tema, vamos a hacer 2 temas, vamos a hacer 2 producciones, después, no quiero saber de fulano, exacto. Que el tema mía, la parte mía sonó más falla. Sí. Que nada más me sacaron 10 segundos en el video. Unión de verdad. Rafa, pero yo entiendo que si tú y yo somos, por ejemplo, tú y yo somos inversionistas o somos, como tú lo quieras poner,
Tú no puedes sentirte anonadado por cualquier cosa que yo diga si no hay X cosa en tu corazón. Real. Sí, pero es mi punto de vista. Real. Yo respeto las opiniones de ustedes. Pero Lora ahora mismo puede decir, Floppy, lo que tú quieras. Yo no me puedo sentir mal. Si yo me siento mal, significa que yo tenía algo en mi corazón. Así lo veo yo. O simplemente... Si no hay falta de respeto, si es simplemente un comentario. Claro, sí, pero simplemente tú, un ejemplo... Vamos a seguir con ese ejemplo. Lora dijo, tú eres un loco. Y tú no te puedes sentir mal si tú no tienes nada en tu corazón. Pero a lo mejor tú tienes cosas lindas sobre Lora en tu corazón. Y él hirió tus sentimientos porque tú estabas tan enamorado de Lora que te afecta lo que él te dijo. Sí, pero por eso rectifiqué que no es una falta de respeto, simplemente un comentario. Un comentario, exactamente. Pero el comentario que tú hiciste, tú en tu conciencia, tú lo hiciste como un simple comentario. Pero a mí ese simple comentario me hirió. Porque tú no puedes decidir lo que me falta a mí. Tú no puedes nunca decidir lo que al otro le va a faltar o no. El otro va siempre a reaccionar acorde a su experiencia, a su entender y a su vida. Por eso es mejor mantener todo tipo de comentarios, de cosas, mantenerte siempre un poquito al margen. Sí. O siempre una vez que tú lo hagas, que lo dijiste por chiste, confírmalo. Eso fue un chiste, no te me quilles. O mismo escribirle a la persona, mira, fulano. Rápidamente. Esto es chelcha de blog. No, y que usted tiene suerte que Floppy, ahora no estamos en vivo. Pero llegará el momento que usted no le va a dar tiempo, manda mensajes. Así que asegúrense. No. Aparte de unión, ¿tú crees que no le hace falta nada al movimiento? No, porque yo dije ahora. Pero después momento, que tú tengas la unión, después hace falta la constancia, después hace falta profesionalizarse, después hace falta en la unión misma ¿por qué tú no invertir todo el mundo juntos. No, porque es que tú no puedes nunca, tú nunca puedes a un niño enseñarle a caminar, correr, leer, escribir, sumar, multiplicar. Es que no. Es que desde que tú empiezas a hacer la cosa rápido, fracasaste. Me están diciendo que estamos bregando con niños. No. Eso fue un ejemplo. No, es un ejemplo. Es un ejemplo. No, yo entiendo la visión. No es por la señores, pero lo hago así para poner un poquito de jocacidad, porque al final nosotros estamos hablando cosas serias. Sí, pero Rafa, son cosas que ustedes no podemos tratarlo como tratamos al artista. No, lo que pasa porque él está backstage. Pero él es una persona también. Pero se perfila más como empresario. Entonces, escúchame. Déjame decirte cuando yo le meto el bloque, tú sabes cómo yo le meto, pero espérate, yo le puedo meter el bloque. Tú montas pila, yo estoy montando Exacto. Yo le doy a la gente. Pero ¿entiendes? si yo le digo eso a Rafael, porque la mayoría de personas, como le estaba comentando a él, si yo, como medio, automáticamente las personas que están al lado mío ven que yo le falto el respeto a él, faltar el respeto, no utilizar cualquier tipo de relajo o confianza, porque ya eso depende de la confianza que tú tengas con la persona. Sí. Eso no es falta de respeto, que hay muchas personas como ustedes que no saben diferenciar lo que es falta de respeto y usar confianza. Dos cosas diferentes. Es que nosotros tienen que saber que nosotros estamos creando algo y quiero que ustedes vean que nosotros estamos todos trabajando de la mano. Exactamente. ¿Me entiendes? DJ brega su vaina de fiesta, este muchacho brega su vaina de artista, yo brego mi vaina de entrevista, vamos a traer fulano que brega su vaina de comida, fulano que vende su vaina de venta de comida. Estamos tratando de crear de que todos seamos consumidores del contenido de ustedes, que son artistas. Si ustedes, que son artistas, no apoyan lo que estamos haciendo, ¿por qué digo artistas? Porque yo sé que el 90% de personas que van a ver este video van a ser artistas. Sí. Van a ser artistas porque ellos saben automáticamente, van a aprender. Hay muchas cosas que ustedes desconocen que nosotros, digo nosotros porque yo tengo 2 o 3 conocimientos, no como el compañero que tiene un saco de tiempo desde el cuchutiempo, como dicen. Y abarcándole a eso, agregándole a eso, de que ya que tú dices que la mayoría de las personas que nos van a consumir o que van a consumir esta entrevista son los artistas, corroborar contigo sobre eso, de que ayer, por ejemplo, en el evento, se me acercaron y me dijeron, oye, me tiré la entrevista y tienes razón en esto, flopping en aquello, o sea, los tigres están detrás de lo que se está haciendo. Sí, no, porque eso es lo importante, ¿me entiendes? Al final, al cabo, yo soy que veo la estadística de los videos, ¿me entiendes? Yo sé dónde están mirando los videos de nosotros y yo sí veo quién. Al final, al cabo, por zona ya tú sabes qué porcentaje de personas están mirando lo que me hago eco es de que ellos están pendientes y le están dando el cariño
¿Entiendes? Que eso también va de mano. No como se debe, tienen que apoyar más, porque al final y al cabo nosotros somos una familia. Tenemos que apoyar más porque nosotros estamos apoyándolo a ustedes y al final y al cabo todos seremos beneficiarios del proyecto del otro. Y corroborando que a mí me gustó mucho la química que hubo ayer allá en Amberes. El trato, de verdad es un secreto que uno en las redes se dice cosas y habla y vocifera, pero en lo personal, el trato es, oye, estuve con Rafa conversando, Falopa, que supuestamente dice que el maloco, un trato excelente, los muchachos, está bien que Falopa, está bien que te trataron bien. Tú que estás aquí, tú que tienes tiempo en esto, ¿hay un movimiento aquí? Claro que sí. Sí, claro. Hay un movimiento. Claro. ¿Y ese movimiento cómo se llama? Un solo movimiento. ¿Y por qué un movimiento? Porque eso es lo que necesitamos, ser un movimiento para de verdad crecer y explotar. Ya en Europa y luego mundialmente. Ok. Poniendo un hincapié ahí para dejarlo ahí eso en stand-by y saltar a otro movimiento. No, otro tema no, otro movimiento. Cambio de gobierno. ¿Qué pasó? No voy con el significado urbano que se le ha dado a cambio de gobierno. Explícate. El significado urbano que se le ha dado a cambio de gobierno es dos bandos. De que el bloque de Antwerpe y el bloque de Bruselas. Eso es la realidad que se siente en la calle y yo no voy con eso. Simple y sencillamente no. Podemos durar 4 horas hablando, pero vamos a recaer en eso. El significado urbano. Vamos a bajar lo mismo. Vamos a bajar lo mismo. Vamos a terminar aquí. Su punto de vista, respétamelo. Respétamelo. El significado urbano que se le ha dado es negativo. Es un bloque para allá y un bloque para acá. Y eso es todo lo contrario a lo que queremos lograr. Ok. ¿Qué es lo que dice promoción? Producción. Hable sin miedo. Hable sin miedo. Sí. Sí, no, él lo sabe, fue después. Señores, estamos haciendo a producción racional no le gustó. Para que vean que no es mentira. Quiero agradecerle a producción por el regalo. Muy dulce y muy delicioso. Entonces, tú dices que no estás de acuerdo porque se le dio ese giro, o sea, así se le puede decir. Exacto. Pero yo pienso que quizás fue que se le dio más importancia de lo que realmente estaba prendida siempre, ¿por qué no tan prendida? Exactamente. Yo creo que el público fue que le dio otro significado al asunto. Yo creo que el público fue que malinterpretó. Ahora se ve más bacano. Y por ahí vino ese rejuego, porque ese lleva y trae fue que hizo que se creara esta bola de nieve, que fue chiquitita, pero como ustedes saben, la bola de nieve, según va rodando, se va poniendo grande. Y eso es lo que yo creo que eso es lo que ha pasado. Que la interpretación de cambio de gobierno se habló y él sabe cuál es. Se tangiversó y creció a la magnitud que ya todos sabemos. Señores, yo no había comprendido por qué él no lo entendía y por qué Jay Cruz. Check it out, mi hermano, te quiero mucho. No quiero nada con Jay Cruz. Jay Cruz es saludo de que no le mande saludos nada. Te quiero, mío. Jay Cruz es mío. Te hizo una inversión grandísima, check it out para él, que va a ser próximamente. Claro que invirtió, fue 2 pesos que gastó. Yo conozco todo su equipo. Yo conozco todo ese equipo, no invirtió nada. Óyeme, todo eso es chino. No, invirtió todo su cuarto. Todo eso es chino. Mira. Eso, no diga chino porque todo eso llegó donde mismo no lo de. Pero yo conozco eso. Eso yo lo conozco. Eso está duro. Esa marca, todo lo que tú tienes aquí, papá, tú estás hablando con. Oye, no compone música que tú estás hablando, ¿no? Mira, chino, todo lo que tiene. Chino. Yo te quiero. Ese es tu fan número 1, como dijo Galeano. Dale un stop, óyeme. ¿Tú sabes cuánto invirtió él en todo este equipo? ¿Cuánto? 150 euros. Por eso es que Jay Cruz se te quiere matar. Pero yo realmente me siento contento de todo lo que está pasando. Porque al final y al cabo, cuando yo comencé esto, habían 3 personas. Con el otro charlatán haciendo entrevistas. Jay Cruz con el otro charlatán haciendo entrevistas. Y realmente me siento contento de ver de que para mí en esto son 4 años. Yo lo veo como que fue ayer que comenzamos. ¿Me entiendes? Realmente estamos viendo los frutos, no monetariamente, de lo que estamos haciendo. Ya. ¿Me entiendes? Para mí eso es mucho, porque acuérdate que mucho de lo que estamos trabajando en esto no lo estamos haciendo por dinero. No. Hablo en mi caso, no sé por el reto. Claro. Yo no lo hago por dinero. Por dinero se hacen otra cosa que se llama más rápido. Sí. Por eso trabajamos todos los días. Eso es así.
¿Entiendes? Pero yo quisiera preguntarte, ¿qué le hace falta al movimiento de Bélgica, que nosotros pertenecemos a él, para que los artistas puedan vivir de él y nosotros cumplir? O sea, también. Yo ahorita te respondí esa pregunta más o menos, crear eventos, pero ya que sean los mismos artistas compenetrados en lo que es la organización del evento. Y que, por ejemplo, yo no le digo a los artistas que se conviertan en promotores ni organizadores de eventos. Yo les digo a los artistas que se le acerquen, por ejemplo, a Lora, o se le acerquen a mismo DJ Andrex, o se me acerquen a mí mismo y digan, óyeme, nosotros necesitamos por lo menos costearnos un par de videos y un par de música, necesitamos un par de eventos para meter mano. Y que yo le diga, o el que está organizando el evento le diga, bueno, vamos a hacerlo así, tenemos tal sala ahí, hay que llenarla. Y después nos repartimos, quitamos los gastos. Exacto. Y lo que gana nos lo repartimos. Vamos a darle. Ya, no tienes que ir a descubrir el oro ni la NASA. Sí. Eso es lo que tú tienes que hacer. Acércate al productor que más te guste, al que tú más confianza le tengas, y dale esa propuesta. Si él te dice, no, eso no va así, búscate otro. Sí, exacto. Si el otro te dice, eso no va así, hazte productor por lo menos por un par de meses, y hazlo tú mismo, pero no le bajes. Exactamente. Yo quiero que tú me digas una pregunta. Tú sabes que muchos se van a decir, coño, pero Rafael, cuando Floppy TV Show, tú sabes que yo tengo una X, se puede decir problema, contrariedad con Mr. Rey, y Mr. Rey es tuyo, personal. Yo quisiera saber... Hermano. Sí, pero yo creo que se le trae cámara. El tío no, porque es su opinión profesionalmente que le voy a preguntar. Está bien. Mr. Rey, ¿qué significa para ti? Para mí, Mr. Rey, un ejemplo, si tú me dices ahora, oye, tú nada más puedes elegir uno para ir a la guerra, Mr. Rey se va conmigo para la guerra. Yeah. ¿Por qué? Porque lo ha demostrado. A la hora de la verdad es que el real es que manda. Cuando tú estás entre la espada y la pared y pasó algo y no te dobla y habían 10 ahí y hay uno solo que dijo, bueno, tú y yo nos vamos para el cielo hoy. Y ese se quedó. Pues para mí ya se convirtió en eso. Sí. Una persona leal. Ahí te la doy. Yeah. Ahí te la doy. Ahí cuando una gente llega a esos niveles, independientemente de lo que haga, tú siempre lo tienes como para un ladito. Porque te pregunto eso porque Mr. Rey es tuyo, pero J. Cruz es tuyo también. Pero claro. ¿Qué significa J. Cruz para ti? J. Cruz, si estamos ahí y tú me dices, óyeme, vamos a la guerra, nada más te puedo llevar uno. Pero me dijiste lo mismo ahora mismo con Mr. Rey. Pero tú no me pusiste a elegir. Buena, yo te estoy diciendo lo que significa para mí. Estuvo buena. Se salió abajo de un puente. No. Este tipo, te estoy diciendo. Yo me voy con J. Cruz para la guerra. También. No, mira, ayudando con lo que tú dices sobre el asunto de cómo los tigres pueden crear más eventos y esas cosas. Yo creo que o hacer que el movimiento crezca más. Una de las cosas que tú apuntas sobre hacer el acercamiento con nosotros los DJs o los creadores de eventos, es que también ellos tienen que entender que Falopa va a cantar en Suecia. Vamos a coger 5 para allá. Uh-huh. El apoyo de los otros mismo, los otros artistas tienen que ir y ser fanáticos. ¿Qué tuviste, Andy? Estamos de acuerdo, pero ha pasado que Falopa ha cantado aquí y no bajan. ¿Entiendes? Nada más bajan el coro de Falopa, me explico. El bebecito. El menorcito, el que hace los videos. ¿Tú entiendes? O sea, tenemos que ya ir. Lora, ¿qué tuviste entre nosotros anoche? Hablé de la química y de la energía que había ayer. Pero ¿no viste un apoyo? Sí, pero porque estaban en Amberes. Pero déjame decir. A lo que me refiero es cuando Falopa salga de Amberes, nosotros también tienen que venir. Claro que estamos aquí. Totalmente de acuerdo, pero es que tenemos que salir primero de aquí, tenemos que unirnos todos. No, yo estoy hablando en el caso de... Ok, espera. Yo estoy hablando en las veces que Falopa se ha invitado a Bruselas, que ha bajado su corito de él nada más. O sea, Menorcito, el de los videos. Lo vamos a agarrar ahí. ¿Entiendes? Los otros artistas tienen que también venir, independientemente de que ellos no vayan a cantar, tienen que venir. Pero que lo vamos a agarrar ahí. ¿Entiendes? ¿Qué es lo más difícil de trabajar con un artista de aquí? Que se deje manejar. ¿Por qué? Porque es difícil dejarte manejar.
El asunto de la madurez, lo que hablamos ayer. Por eso le pregunto, porque al final y al cabo él está manejando 5 artistas, 2 que son cristianos que por obligación tienen la disciplina y 3 que no lo son. Entonces, hay un cierto nivel. Es comprensión. Porque tú, un ejemplo, tú tienes que sentarte con esos artistas antes de firmarlos y antes de que tú poner Haz un acuerdo. Tú tienes que ver la visión de ese artista Sí. a corto, a largo plazo y después tú decirle, a corto plazo, tú le dices antes de firmarlo. El corto plazo tú le dices, es imposible. Y el largo plazo, menos posible. Ok. Y tú tienes que ver la reacción de ellos. Y cuando tú veas que ellos te dicen, ok, pero hay que intentarlo, bueno, vete con ellos. Porque ellos escucharon tu versión, que fue negativa la visión de ellos, porque la tuya está sobre los pies. Y ellos como quiera dijeron, ok, tú me estás siendo sincero, tú no me estás viniendo con pañito tibio, tú me estás hablando cómo es la realidad de la industria musical. Porque tú no me estás diciendo de que lo vamos a lograr, vamos a buscarnos. No, tú me estás diciendo a mí, para tú buscarte, tienes que hacer esto, tienes que quemarte, tienes que nadar bajo agua y respirar bajo... ¿Entiendes? Tienes que volar. Entonces, tú firmas con ellos. Y ahí ya tú sabes que... Ya que tú tienes 5 artistas, mío, ¿qué necesita un artista para que tú te fijes en él? Dejarse manejar y tener No. muchísimo talento. Allá, compañero, prenda eso. Ya pasaron 27 minutos. Sí. Es que esto fluye demasiado rápido, manito. Aquí uno fluye del kilo, uno ni se da cuenta. Y todavía quiere seguir, loco, dándolo. Ahora que estamos comenzando. Estamos suaves. No, porque al final yo lo que yo quiero con... Ya, mami. Nos quedamos en eso. Yo te pregunto eso, de qué exactamente, aparte del manejo, tú sabes que el manejo, tú tienes que tratar a una persona para saber si se deja manejar o no. Exacto. Pero ¿qué debe tener un artista para tú fijarte en él? O sea, la cualidad. O sea, de su tú- totalidad. perdón, Para que yo le llegue y me Perdón sienta... por no rectificar. Ok. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un artista para...? Ok. Entonces el Bueno, acercamiento. sobre todo, un ejemplo, yo no se sientan mal. Yo veo que de verdad tiene talento. Ujú. Después veo la constancia. Después veo un ejemplo, la resistencia. Cuando él hace un post o baja una música y le va mal. Y él sigue, él vuelve. La constancia. Constancia. Eso es lo que yo, por ejemplo, esas son como las 4 cualidades o las 3 realmente que yo veo. ¿Tú me entiendes? Que tenga talento, disciplina y constancia. Eso es como lo que ve todo inversionista, porque de eso se trata. Porque un ejemplo, solo con esas 3 cualidades, tú vas a tener un ROI, un retorno, ¿tú me entiendes? Pero ya humanamente, un ejemplo, yo también veo una cosa, que ya en el artista mismo viendo visión de un artista, ¿no me entiendes? Que un artista sepa para dónde va. Porque ese de sepa para dónde va, Que tenga visión. sí, un ejemplo, ese saber para dónde tú vas, a veces supera la constancia y la disciplina. Porque te hace como buscar atajos, Que tú estás pensar seguro. creativamente. Todo lo no, tú sabes que lo va a Exacto. convertir en sí. Y a veces yo me he juntado con Floppy artistas TV Show. que, por ejemplo, nada más tienen la visión y no tienen ni siquiera una canción, ni siquiera han demostrado si tienen disciplina, y yo como quiera me intereso en ello. Y, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con 3, que lo tengo en cámara de vamos a ver. Vamos a ver en stand-by. Ajá, que ni siquiera han grabado en un estudio y ni siquiera yo lo he escuchado. Pero lo tengo así porque me tocaron la puerta y me dijeron, mira, yo quiero esto. Y me quedé así. ¿Por qué tú estás exigiendo tanto? No exigiendo, sino que él quiere lograr eso. Lo que él quiere lograr, eso. exactamente. Ok. Entonces, yo me quedé, wow. Y tú ni siquiera has cantado y tú ni siquiera sabes sumar bien ni multiplicar. Pero ya tú tienes una visión clara de lo que tú quieres lograr. Sí. Que yo, por ejemplo, tuve que pasar media vida para saber lo que yo quería en la vida. Y cuando hay una persona joven que sabe dónde... Exacto. Asústate. Sí. Coge miedo porque ahí hay algo. Sí, sí. Y eso es lo que yo también... ¿Qué tan importante? Perdón, es que estamos viviendo. Saluda a mi gente de Cartagena. Recuerden que este próximo 16, me recordé, por eso lo puse. Iba a entrar en eso ahora mismo. Recuerden que este próximo 16, mi gente de Lascano, en Clarice, tenemos a DJ Lora, a Chireno, con la fiesta de Joe Vera.
Pidan su entrada, que estoy harto de ponerle el link para que después no me digan flop y no tengo entrada. Reserven su mesa con tiempo para que después no estén Reserven llorando. con tiempo. Y si ustedes no tienen, uno se entiende porque uno está en olla. Claro. Mangue su entrada de 50. Tan barata, ¿eh? Tan barata. Concertazo, Y bailar recuerde que este próximo 15 también, un día antes, le tenemos un, ¿cómo se dice? El ante party. No, se llama un Prof party. Un pro party. El pre-party. El pre-party se lo pre-party. tenemos en Now con la gente de Salvaje. Mi gente de Hugo, familia. Vayan por ahí que tendremos varios artistas. Vamos para allá. Tendremos varios artistas haciendo su lanzamiento Y de tengo su suerte, música. estoy libre los 2 días. Sí, pero tú estás contratado. ¿Tú no estás contratado? No. Ah, ¿verdad? Que conmigo que anda. Se me olvida que nosotros estamos trabajando sin fines de lucro, señores. Andamos rular, Pero te voy a hacer Si una él quiere pregunta. que me ponga una hora gratis, hoy le toco gratis. No le para Recuerden, nada. 16 yo Everia, 15. Pero yo no sé por qué nosotros decimos 16 para atrás. Es verdad. Ok, el próximo 15 la fiesta de Fuego, exacto. de Hugo. Y 16 el sábado la fiesta de Joe Vera en Clarish. Ya. Seguimos contigo, manito. Yo quisiera preguntarte, ¿es necesario un equipo de trabajo para un artista aquí en el movimiento, en lo que estamos creando? Claro, esencial. En todo, ¿Por en qué? todo. Hasta un DJ necesita un equipo si quiere llegar a ser mundial. Es que tú no puedes hacer todo. Tú no puedes ser un pulpo. Es producción que hace su mensaje por atrás, Sí. subliminares, sus títulos y de todo. Un ejemplo, un ejemplo. Para tú ser un movimiento, tú necesitas, por ejemplo, que el movimiento entero esté girando en círculo y tenga sus actividades, ¿verdad? Pero para que un artista en sí, cerrado, solo el artista, llegue mundial, necesita, por ejemplo, su camarógrafo, su DJ, su estilista, ¿entiendes? Y un ejemplo, mayormente, la mayoría de todos los artistas no tienen la posibilidad de pagar todo eso. Sí. Entonces, ¿qué necesitan? Juntarse gente que crean en él. Por ejemplo, yo le voy a hacer el truco. Artista, tú artista, en tu casa, conviértete en el mejor en lo que tú haces. Conviértete en el mejor y que tu vecino lo vea, que tu tío lo vea, que tu primo lo vea. Y cuando él te escuche y vea que en ti hay algo, tú nada más le dices, oye, conviértete en mi fotógrafo. Sí. Él no lo va a dudar porque él sabe que tú tienes algo y que tú vas a llegar lejos. Entonces, ¿qué él va a hacer? Él va a ser parte de tu equipo de trabajo gratis. Gratis. Porque él sabe que va a llegar algo grande en ti. Porque ella lo está haciendo por interés. Sí, el ser humano es así. Claro. El ser Tiene humano que es tener así. algo. Tú ves, detrás. hay muchos papichulos por ahí que tú lo ves con 10 y 20 mujeres. No son porque son papichulos. Es porque el bolsillo está full. Lo siento, lo dije. Lo dije, pero es así. Entonces ellos, el ser humano, automáticamente trabaja y funciona por interés. Por interés. Independientemente de lo que haya. Ajolar y haga... Ajualá. El amor al arte. Sí. El amor al arte científicamente no existe. Hay un interés que ni siquiera él lo conoce. Comienzan primero y que por amor al arte, pero después cuando llega a papeleta. Entonces, tú mantente humilde con los pies sobre la tierra y conviértete en el mejor en lo que tú haces. Demuéstraselo al vecino, a tu primo, a tu tío y conviértelo en ello en tu equipo de trabajo. Si hoy en día los que controlan el mundo empezaron así, ¿por qué tú no vas a empezar así? Si Steve Jobs, Google, lo que crearon todo el mundo, lo que hoy en día son las grandes potencias, empezaron así, sigue el ejemplo de ellos. Es verdad, señores, porque a mí me sorprendió que él me preguntó ahorita por producción y mi producción es Chari. No hay que hablar mucho. Pasa que yo no digo que Chari, porque al final todo el mundo sabe. Exacto. Quien no conoce su historia Exacto. está condenado a repetir. Exacto. No, es que así, que tú no puedes venir a poner una gente aquí que no tenga la visión. Amén. ¿Entiendes? Él va a venir 2 o 3 días, pero después se va a cansar. Sí. Pero ya está aquí todo el tiempo. Ella esa no se va a cansar de mí. Él no va a cansar, ¿me entiendes? Hasta que sí, hasta que se canse de mí. Pero, No, ok, no se va a cansar porque le gusta la chelcha. Mira cómo está producción ahí. Producción está bebiendo, se está curando y está piloteando. Dime tú, ¿qué mejor de ahí? Ojalá yo, que Mío. cuando yo vaya Dios que sea así. Tú sabes que te pregunto a ti todo eso porque al final y al cabo, para mí, cuando yo comencé esto, yo te hallé en esto. Te hallé. Porque hay que hablar bien. No, esto es barrial, vamos a darle así que... No, yo siempre rectifico para que la gente sepa que yo No sí sé la importa. palabra, pero soy dominicano. Pero al final como que la van a ¿Me criticar. entiendes? No, Oye, pero- si tú... hay que darle la explicación como quiera. Oye, me te voy a dar un tema, cógete corte. Si tú hablas con muchas eses,
te pasa de comer mierda. Y si habla tirado, eres barrial. Pues, cógelo como usted quiera. Es verdad, yo soy un barria popi. Mira. Tú te pones a escribir, a hablar bien nítido. Y como que le van a criticar. Que no le mente a eso. Tú sabes que nosotros estamos en Bélgica. Y aquí, por ejemplo, esto es uno de los países raros. Que se habla francés. Uno solo. Y se habla holandés. Y hay una pequeña parte que habla alemán. Alemán. ¿Tú crees que es una frontera difícil o un stop para los artistas? Es una buena pregunta, porque realmente recaemos en lo mismo. Estructuralmente, o sea, la estructura que un artista necesita para lograrlo es igual aquí o en RD. El artista que busque esa estructura que yo te acabo de mencionar, es la misma dificultad en RD que aquí. Que el idioma, que el público, es verdad. Pero hoy en día, lamentablemente, gracias a las redes sociales, es mentira. Exactamente. Es verdad, pero es mentira. Sí, tiene cierto balance. Sí. Y no solamente eso, también tenemos que agregarle a lo que yo siempre recalco. Está bien, sí, existe la barrera del idioma, pero hay que artistas que hablan el idioma. Claro. ¿Y por qué no cantan? Haz un featuring con ellos y únete. No cantan porque al ser humano le gusta lo fácil. Te hago esa pregunta a ti. Porque, por ejemplo, eso cuenta mucho la lengua. Claro. ¿Entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos artistas que entran a cantar y no se dirigen al público. Exactamente. Creen que están cantando en República Dominicana. Saludos, señores, ¿cómo están? Exacto. No, usted tiene que meterle la lengua en el país donde usted está. Exactamente. Hello, ladies and gentlemen. ¿Cómo que se dice así? Ustedes hablan inglés. Exacto. Ustedes saben meterle una vaina así, mío. ¿Tú crees que es importante que el artista se estructure a nivel de show y presentación? Claro. Eso va en la parte del equipo de trabajo, porque tu bailarina es tu equipo de trabajo, tu DJ es tu equipo de trabajo. Ya eso es estructura, es como lo básico, eso es lo básico. Que tú tienes. Bueno, primero, vuelvo y te repito, conviértete en el mejor. Sí. Para que esa gente crea en ti. Sí, exactamente. Y de verdad quieran formar parte de un equipo tuyo, gratis, porque creen que en un futuro tú lo vas a lograr. Sí. Pero eso nada más lo van a hacer cuando tú seas el mejor rapero, por ejemplo, o el mejor, que desde que ellos escuchen tu voz, tu estructura, tu letra, ellos digan, él la tiene. Y automáticamente a la mayoría tú le vas a preguntar, ven, pero muchos van a decir, él puedo ir. ¿Entiendes? ¿Puedo formar parte de tu equipo? Sí. Yo te puedo ayudar en esto. Es más, van a haber productores que te van a tirar, loco, ven, que tengo una vaina para ti. Es a ti que se parece esto. Porque ya han visto en las redes que tú eres una persona que se ha preparado en su área tan fuerte que ya creen en ti. Sí, eso es así. Pero prepárate y no te desesperes. Un ejemplo, los ejemplos más grandes son Mike Tower, por ejemplo. A mí me encanta ese muchachito. ¿Tú sabes lo que es cerrarte 3 años? 3 años sin sacar una canción, solo perfeccionándote. Bueno, porque él no quería tampoco darle beneficio a lo que lo filmaron. Pero 3 años nada más perfeccionando tu voz. Eso no son 3 días ni 3 meses. Él hizo su trabajo. ¿Por qué te pregunto eso, mío? Porque al final quiero preguntarte, porque estamos en otros tiempos. Estamos en el 2024. Ya hoy en día la inteligencia artificial está súper rápido. Sí. Yo quiero preguntarte, porque al final y al cabo, tú cuando comenzaste, nosotros estábamos comenzando cuando comenzaste realmente esto de la música, los teléfonos estaban comenzando, ¿entiendes? Su buena. ¿Cómo te sientes tú que hoy en día un artista puede escribir y cantar una canción sin hablar delante de un micrófono? Eso es chocante, pero es realmente o tú te adaptas o desapareces. ¿Entiendes? O sea, yo he tenido siempre esa mentalidad, porque como yo he vivido siempre en una vida muy cambiante, o yo me adapto o desaparezco, ¿tú me entiendes? Y eso es una mentalidad que tiene que tenerlo todo emprendedor. Cada artista tiene que verse como un emprendedor. O si tú te adaptas, un ejemplo, si te llegó la inteligencia artificial, tienes que usarla a tu favor, pero corriendo. Desde que tú veas la oportunidad y que nunca vaya de que en contra de la corriente en ese sentido, ¿tú me entiendes? Eso es verdad. Desde que te llegó, déjame ver, espérate, déjame ver, bregar esto, déjame ver cómo esto funciona, y siempre darle o sea, no te tires de una vez de que déjame usarlo. Oriéntate, aprende un poquito y ve tirando poquito a poquito, ¿tú me entiendes? Por ejemplo, en el área mía de los inversionistas, hubo muchas formas de yo ir a fracasar, por ejemplo, en el Bitcoin.
Yo primero leí, estudié. Te informaste. Espérate, me sobró 10 pesos. Déjame ver. ¿Qué pasa? Ay, lo perdí. Ok, espérate. Me salgo de aquí. No. No era esa. Tengo que seguir estudiando. Perdí. Mire, me voy. yo tengo una pregunta muy buena en base a lo que es el movimiento y el asunto de los eventos. ¿Por qué, habiendo ese movimiento que vi ayer en Amberes, por qué no hay tantos eventos allá? ¿Qué tú crees que hace falta Buen punto. allá en Amberes para que los muchachos tengan más oportunidades en cuanto a eventos se trata? Porque si tú te fijas, la mayoría vienen para Bruselas. ¿Qué está pasando en Amberes? La pregunta sería, ¿por qué hay más eventos en Bruselas que en Antwerp? No. ¿Qué está pasando Sí, en Amberes? no. No, porque ellos tienen más, ellos tienen más ustedes tienen más festival y más fiestas que nosotros. No, Sí. al contrario. No, al contrario, Floppy. Ellos no. tienen frontera con Holanda, país. Sí, pero a nivel de movimiento no hay una base o una fiesta per se Y que aquí diga. tampoco. Aquí tenemos 2 o 3 charlatanes que quieren pegarse a lo que estamos haciendo nosotros. Pero la están Discúlpame. haciendo. No hay una fiesta per se Tengo que donde soltarlo, se le abra la puerta a esos muchachos. ¿Qué tú crees que está pasando en cuanto a eso? Porque yo no veo que haya, por ejemplo, sacando a Mambo, otra discoteca o otro tipo de evento que sea propulsor o que haya una fiesta latina así 100% que puedan los muchachos tener cabida en esos eventos. No la hay, aparte de que sabemos lo lejos que No está. apoya que es tampoco. un que es lo poquito que quiere incómodo. que lo que quiere que le gasten, ¿eh? Sí, pero que tú sabes que también una cosa de bachata, un poquito también, tú sabes. La otra respuesta es historia. muy monetaria, realmente. Ok. La respuesta es monetaria. ¿Se requiere mucho dinero? No, monetaria, cuando yo digo monetaria es que no hay resultados monetarios. Ok. Es decir, que han habido muchísimos intentos, pero como los ingresos no se quedan, se tumban y abandonan. Entonces, por ejemplo, hay un gran enemigo que eso es algo político. Es el alcalde que tenemos, que está oficialmente en contra de todo ese tipo de eventos. Okay. Entonces, hay un enemigo que es muy poderoso, que realmente está haciendo un tremendo trabajo, porque hay una guerra. Nosotros en Amberes tenemos una guerra contra el tráfico y todo eso. Y el tráfico ya se comprobó que estaba muy ligado a todos nuestros eventos. Y esa es la razón número uno. ¿Y por qué no cambiamos y lo hacemos aquí? Aquí se está haciendo ya. No. Hace a uno de nosotros. Bueno. El primero oficialmente de nosotros. Te estoy preguntando frente a frente a ti, porque tú y yo podemos lograrlo. Y más con que este compañero tiene todas las conexiones. Yo estoy abierto para eso. Tú y yo tenemos la decisión y él tiene las conexiones. Yo estoy abierto para eso, claro que sí. Por eso está al lado mío, porque yo no soy ningún loco. Yo no voy a poner ningún loco aquí al lado mío, ¿entiendes? Porque yo sé que el loco tiene sus conexiones y al final al cabo muchos que están buscando sus cuartos por ahí tienen que darle gracias papá. Pero tú que tienes 5 artistas, tú conoces la mayoría de esos errores que cometen los artistas. ¿Cuál sería cuál es el mayor error que comete un artista al comenzar su carrera? Cree que se van a pegar con la primera canción. Eso es verdad. Y cuando lo tiran, se decepcionan tanto que después tienen un down. Sí, porque las expectativas las llevan tan altas que cuando no llegan a ese nivel lo que hacen es que ¡boom! No, recuerda lo primero que yo hago en la primera sesión cuando yo quiero firmar a un artista. Sí, es decirle, la visión tuya a corto plazo es imposible. Sí. Y la visión tuya a largo plazo es menos posible. Después que yo le escucho tranquilamente todo lo que ellos quieren lograr. Yeah. Y eso es lo que pasa. Viendo lo que tú tienes aquí en el movimiento, si habría que firmar un artista, es una pregunta general. Si quieres responderla, la responda. Si quieres responderla, responda, pero si no quieres, no la responda. ¿Cuál sería ese artista? Yo no te puedo dar uno porque la lista es muy larga. Son muchos. Okay, yo lo firmaría todo. Dame los 2 primero. Yo lo firmaría todo. Dame los 2 primero. Yo lo firmaría todo. Yo más fácil te diría a ti a quién yo no firmaría. ¿A quién tú no firmarías? Yo no firmaría. Yo no firmaría Decente. Ok. Eso es comprensible. Eso es su opinión. No es su opinión tampoco.
Sí, no, no es su opinión tampoco. Esa es mi opinión. Déjalo hasta ahí. Hay que entenderlo porque es su manejador. Déjalo hasta ahí. Lielem, tenemos la próxima semana. Confírmame que Lielem viene la próxima semana. No, yo no te puedo confirmar. Yo no te puedo confirmar. Pero él está positivo. Cógeme. Ahora, Lielem, cuando tú veas la entrevista, yo te voy a escribir. Tú me dices si está disponible. Exacto, hay un tema. Él está positivo. Primeramente está positivo. ¿Cuál es el tema? Pero es verdad que tú dejaste plantado una vez. No pudimos hacer la entrevista, no podíamos hacerla. Ahí está producción. Pero mira, yo le dije que no podía hacerla. Está bien, pero porque tenía que trabajar. Y como hoy me cambió la jefa, saben que Floppy TV Show, ustedes no están apoyando suficiente para yo dejar el trabajo. Apóyenme, compartan la vaina para yo ponerme. Floppy dijo que va a grabar a las 12, voy a grabar a 1. Exacto. Mira, en cuanto a eso, eso es excusa de él. ¿Por qué? No, porque él dijo que está positivo. Sí, pero eso es excusa de él. ¿Qué? Ponerte como excusa de que Floppy lo dejó plantado. No, él está positivo. Pregúntale a él cuántas veces él me dejó plantado a mí para la Welcome. Cógeme este corte. Librelén, ¿cuántas veces tú me dejaste plantado a mí para la Welcome? Yo te hice acercamiento, no tú a mí, no. Yo te hice acercamiento. Fulano, mira, te necesito en la Welcome, creo que tú cantes y toda la vaina. Y tú nunca bajaste para la Welcome. Y sin embargo, para mi competencia tú fuiste a cantar. Y yo no te dije nada. Y mira el cariño que yo tengo contigo. No es que yo te ataque porque yo quiero, que yo tengo la base y fundamento para decirte la cosa. Lora ha sido una de las primeras personas que ha apoyado. Por eso yo lo hice partícipe de esto, que el proyecto de Floppy TV Show es muy grande. Floppy TV Show se me escapa a mí de la mano. Que hoy en día ustedes todavía no lo vean. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Yo sí sé para dónde voy. Porque el que no sabe para dónde va, ya llegó donde iba. El tipo es filosófico. No, tú sabes que uno tira sus 2 o 3 hojas y uno se levanta a las 5 de la mañana y uno pasa una hora escuchando. Que hay que tener el fallo de mucha gente que venga uno loqueando y creen que uno lo que está es de que no. Uno le da la página y uno se fomenta. Pero, Rafa, me alegra mucho de que tú gracias por la invitación. hayas pasado por aquí realmente y hayas visto un poquito de lo que realmente todavía no somos lo que queremos ser, pero también sí encaminados. Estamos bien. Vamos por el buen camino. También encaminado. Como siempre le pregunto a todos los artistas, me gustaría que tú me des un consejo para los artistas. ¿Cuál sería tu consejo para los artistas de movimiento de Europa? Voy allá de grano. Tumben eso de cambio de gobierno y tumben eso de bloque de Antwerpe. Es un solo movimiento. Pero de verdad, de corazón. Dejen eso para que lo hagan más rápido. Yo no les voy a decir que si no lo dejan no lo van a lograr, porque el que no se quita lo logra, pero si lo quieren lograr más rápido, tumben eso. Nada, no hay que hablar mucho, esa es su opinión. Aquí tuvo DJ Lora, Floppy TV Show y nada más y nada menos que Big Ráfaga. El empresario. Muchas gracias. Recuerden que este próximo 15 tendremos la fiesta de fuego con la gente de Hugo y el día 16. próximo 16 Joe Vera, Lascano en Clarice, DJ Lora, Chireno. No hay que hablar mucho. Floppy TV Show presenta. A la bonita. Buena entrevista. Muy duro.